Hoy vamos a hacer una acción, una reunión conjunta de dos institutos, ¿no es cierto? El de Teoría del Estado, que dirige el doctor Horacio Jaunarena, y el de Sociología Política, que dirijo yo. Bueno, le hemos pedido a Horacio Lavacchi, Ignacio Lavacchi, que es un gran analista político, que acá ya habló, creo que la primera vez hace 9 o 10 años. Hace 9 o 10 años. Que nos haga un análisis, digamos, 15, 20 minutos de la elección, que nos sirva como un disparador para recoger las opiniones de todos ustedes, ¿no es cierto? Y después le damos el cierre al doctor Jaunarena. Ignacio. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Rosendo, por la invitación. Gracias, Horacio. Un gusto y un honor para mí estar acá nuevamente. Bueno, ya han pasado 2 semanas de la elección. Parece una eternidad, ¿no? Pero digo, yo creo que, digo, si tuviera que evaluar el desempeño del gobierno, para mí era importante mirar a tres cosas, ¿no? Y lo decía antes de la elección, que era, obviamente, lo que está en juego, las bancas; en segundo lugar, el voto agregado a nivel nacional; y en tercer lugar, el desempeño en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué estas tres variables para evaluar el desempeño del gobierno? Empiezo por la más simple. Las bancas es el escudo legislativo. El gobierno de Milei tenía una oportunidad de crecimiento muy importante. En términos de bancas, renovaba muy poquito. La verdad que bancas de la Libertad Avanza solamente había 8 en juego en la Cámara de Diputados y ninguna en el Senado. Con lo cual, y tomemos en cuenta que el gobierno viene de una situación de hiperminoría legislativa que casi no tiene precedentes. Yo diría que no tiene precedentes desde la vuelta de la democracia, y probablemente antes tampoco. Eh, y donde siempre estaba el fantasma de la ingobernabilidad a la vuelta de la esquina, fantasma que fue conjurado con éxito en el primer año, pero que en el segundo año, sobre todo en los meses que precedieron la elección, se mostró bastante problemático, ¿no? Digo, por la apuesta de alto riesgo que hizo el gobierno, que fue ir a competirle en el territorio a los aliados, ¿no? Y que eso implicó que muchos de quienes lo habían apoyado en la ley base, en el paquete fiscal y en otras leyes que consiguió sacar el Ejecutivo, o vetos que logró sostener, bueno, ya no tenía esos aliados, y vimos algo que no es muy usual en años de elecciones, que es un hiperactivismo del Congreso casi hasta la fecha de la elección. Normalmente después del cierre de listas y del cierre, o el cierre de alianzas, el Congreso entra en el freezer. Esto no fue el caso. Y ahí vimos justamente el problema que tenía el gobierno: tener un escudo legislativo débil, ¿no? Los politólogos hablamos de escudo legislativo, es básicamente tener el tercio que sirve para impedir la insistencia de un veto legislativo, o en el caso extremo, que la verdad en nuestra historia creo que no registra precedente, no tenemos un caso de juicio político, un presidente, ¿no? Pero en otros países de América Latina eso sí ha pasado. Entonces tener el tercio es muy importante. El gobierno iba a crecer en número de bancas fuera como fuera. Se podía dar la paradoja, ¿no?, de un gobierno que perdiera la elección, ¿sí?, pero que igual sumara bancas, ¿no? Eso es algo que no tiene mucho precedente, por no decir que no lo tiene desde la vuelta de la democracia. Vimos que el gobierno aumentó fuertemente su caudal legislativo, o sea que en la primera métrica, las bancas, se llegó a 61 bancas de diputados, que eso incluye al PRO y al UCR, pero digo que competían aliados en algunos distritos. Esto está, 64, perdón, no 61. Esto está en línea. Yo tengo una tabla que uso a veces en presentaciones que muestra cómo le fue a los oficialismos que ganaron elecciones de la vuelta a la democracia, ¿no? Entonces, previo a la elección de este domingo, eso había ocurrido en 6 ocasiones. En 5 de ellas, los oficialismos se habían llevado como mínimo 61 de las 127 bancas de diputados en juego. La excepción de la elección del 2013, que todo el mundo la recuerda como una derrota, pero la verdad es que el kirchnerismo ganó, digamos, si uno se pone así técnico, la elección, porque fue la fuerza más votada a nivel nacional, y retuvo la misma cantidad de bancas que ponía en juego, que eran pocas porque era la elección de 2009. Pero digo, ese es más como un caso desviado, un outlier, ¿no? En los otros casos donde los oficialismos ganaban, siempre se iban con mínimo 61 bancas. La segunda variable que yo uso, que es también la obvia, ¿no?, es el desempeño a nivel nacional, que suponía algunos problemas
porque cómo contabilizar el peronismo, cosa que yo creo que era, básicamente en 20 distritos era bastante simple, no había que ponerse muy puntilloso en si se llamaba Fuerza Patria o Fuerza Entre Ríos o el nombre que tuviera, pero digo, uno más o menos se daba cuenta cuál era la lista peronista oficial, ¿no? ¿Por qué es importante el desempeño a nivel nacional? Por más que no tenga una relación lineal con la cantidad de bancas que uno obtiene, porque la verdad que la cantidad de bancas tiene que ver más con el desempeño en cada provincia, la magnitud del distrito, cómo funciona el DONT, que es afectado justamente por dos cosas. Una que es la cantidad de bancas, cuanto más chico es menos proporcional el sistema, la cantidad de bancas en juego por distrito, ¿no? Y lo otro es el premio que le da el DONT a alguien que saca una ventaja muy amplia, ¿no? Que es como que se vuelve desproporcional, sobre todo en los distritos más grandes, ¿no? Pero así todo, uno mira y de vuelta vuelvo a los precedentes. El kirchnerismo en el año 2003 sacó algo así como 33% de las bancas y fue la excepción a lo que es el parámetro de los triunfos de oficialismos en elecciones legislativas, que es alrededor del 40 como piso, nunca arriba del 43,8 como techo. Así que en esto el gobierno estuvo a tono, sacó un poquito más del 40, 64 bancas, y me queda la tercera variable, la madre de todas las batallas. Yo creo que ahí hay un problema cognitivo, me animaría a decir, de distorsión entre lo que es la realidad y la percepción de la realidad, ¿no? Obviamente la percepción de la realidad es más importante porque la gente toma sus decisiones en base a lo que percibe, ¿no? Entonces, para todo el establishment, el círculo rojo, para los inversores, hay que ganar la provincia de Buenos Aires, aunque sea por un solo voto, cosa que a mí siempre me ha parecido una estupidez. Y por más que yo insista, no me van a creer, pero digo, no es un gran predictor de nada la provincia de Buenos Aires, ni siquiera la elección intermedia es un predictor, después me puedo referir un poquito a eso. Digo, más que la madre de todas las batallas, es el cementerio de las aspiraciones presidenciales, ¿no? Porque digo, podría ser una larga lista de gente que ha ganado la elección intermedia en la provincia de Buenos Aires y que 2 años después o no llegó a ser candidato a presidente porque perdió una primaria, o que llegó a ser candidato a presidente, pero no pienso en Rodríguez Larreta, que alguien le ha ido bien, no en Buenos Aires, pero digo, pienso, no sé, en Cafiero, en Graciela Fernández Meijide, bueno, Massa mismo en 2013, después llegó en tercer lugar en 2015. A Cambiemos le fue muy bien en 2017 en la elección de la provincia de Buenos Aires y también en la de 2021, y en los dos casos, en 2019 no ganó. Digo, esta idea de la madre de todas las batallas está muy instalada, yo creo que es medio engañosa, pero bueno, está eso ahí, y entonces como todo el mundo cree que es lo definitorio, bueno, hay que contabilizarlo, porque si todo el mundo lo cree, van a reaccionar en base a lo que sea. Y ahí el gobierno también, por una diferencia exigua, pero se repuso de una derrota contundente el 7 de septiembre. O sea que en las tres variables el gobierno estuvo a tono con lo que es el parámetro de las victorias en elecciones intermedias, y aparte lo hizo de una manera inesperada, ¿sí? Contra lo que se creía que iba a pasar, sobre todo después de septiembre, ¿no? El 7 de septiembre yo creo que creó incertidumbre en 4 frentes, ¿no? Hasta el 7 de septiembre la pregunta que daba vuelta era ¿qué tan contundente va a ser el triunfo de la Libertad Avanza? A partir del 7 de septiembre me parece que la pregunta fue, bueno, ¿va a haber un triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas? Todos sabemos que va a sumar bancas, pero ¿realmente va a ganar? Conectado con esto, la cuestión de la gobernabilidad. Las elecciones legislativas intermedias son muy engañosas. La lectura es engañosa, por cierto, pero digo, son engañosas porque generan esta idea de, bueno, si alguien gana la intermedia, le va a ir bien en 2 años después. Y en esos 2 años puede pasar de todo. Digo, si miramos los últimos 16 años, en 2009 el kirchnerismo perdió en la elección legislativa y 2 años después ganó con el 54%. En el 2013 ganó, pero fue percibido como una derrota, como un fin de ciclo, por la expectativa de que si tenía las bancas supuestamente para promover o una performance contundente para presionar al Congreso por un proyecto de reforma constitucional que levantara la traba a la reelección de Cristina. En el 2017 ganó Cambiemos y en 2019 sabemos lo que pasó. En el 2021 ganó Juntos por el Cambio y en el 2023 vimos lo que pasó. Con lo cual, y yo podría ir un poquito más atrás, hay pocas legislativas que realmente han sido predictores de algo. Por ahí el 93
o el 2005, ¿no? Digo, ni siquiera me animaría a decir del 97. Pero bueno. Lo otro, la mayoría de los presidentes que hemos tenido han sido tapados. En inglés usan el término dark horse, ¿no? Pensemos, nadie pensaba en perdón, en noviembre de 2021 que Milei iba a ser presidente 2 años después. El número opuesto era Rodríguez Larreta. Yo creo que hasta el 21 de mayo de 2019, o sea, un día antes que Cristina hiciera su posteo anunciando que su compañero de fórmula iba a ser Alberto Fernández, a nadie se le ocurría que Alberto Fernández iba a ser el próximo presidente de la Argentina. En 2017, más bien nadie esperaba la vuelta del kirchnerismo. En 2013 todo el mundo apostaba por Massa, y me animo a decir que con Massa ya en caída, a principios de 2015, más bien la apuesta segura era Scioli, ¿no? Y fue Macri el que ganó. En 2009 nadie apostaba por un triunfo kirchnerista. En 2005 yo creo que sí. En 2001 creo que incluso dentro de la situación bastante caótica que fue el final del gobierno de la Alianza, nadie se imaginaba que un gobernador patagónico era quien iba a llegar en 2003. Y en el año 97 me animo a decir que, digo, la gran ganadora era Graciela Fernández Mejide, y sin embargo vimos que De la Rúa le ganó las primarias el año siguiente, y en el año 87, bueno, el número opuesto era Cafiero, y un año después, en una elección interna que hizo el peronismo, Menem le ganó sorpresivamente. O sea que cuidado con esta idea de asignarle poder predictivo, que es en lo que sí es importante, yo creo, la intermedia, y donde no asegura la reelección. O sea, si alguien le pide a una elección intermedia que sea como un oráculo que nos va a decir qué va a pasar en 2027, se puede llevar una sorpresa muy desagradable. Lo que sí sirve es para el tema de la gobernanza. O sea, tiene esta cosa medio engañosa, que es que no nos predice el futuro, el futuro electoral. Perderla es un problema, sobre todo si uno pierde bancas, que era algo que Milei no iba a perder. Pero digo, incluso no perdiendo bancas, si el resultado le dio con una derrota, me parece que el clima legislativo que vimos en los meses previos a la elección iba a continuar. Entonces, ganarla lo que asegura realmente es que ese fantasma de la ingobernabilidad que está presente desde el primer día del gobierno de Milei, sencillamente porque hay mucho escrito sobre lo que pasa con los gobiernos de minoría en el presidencialismo, que por lo menos lo más amable que se puede decir es que es problemático gobernar en minoría, ¿sí? Y que uno queda expuesto queda muy vulnerable a la oscilación en términos de popularidad, y si se da una combinación viciosa, digamos, entre baja de popularidad y ausencia de escudo legislativo, tiene un problema muy serio, ¿no? Y creo que hay experiencia comparada en la región abundante. Entonces, en ese sentido, el resultado de septiembre generaba o reavivaba el problema de la ingobernabilidad, que aparte se daba en un contexto en el que la aprobación del gobierno caía y tenía malos resultados en el Congreso, y aparte, yo siempre uso esto como una figura, que es un triángulo, lo llamo el triángulo de la gobernabilidad. En un vértice el mercado, en otro vértice el Congreso, en otro vértice la opinión pública. Y los tres se pueden retroalimentar virtuosa o viciosamente, ¿no? Entonces el mercado mira primariamente la macroeconomía. Pongámoslo en términos reduccionistas, el superávit fiscal y la acumulación de reservas. Y si uno tuviera que tomar una variable para ver el humor del mercado, yo creo que lo más simple es mirar el riesgo país, ¿no? El Congreso, básicamente, ¿de qué depende? Bueno, de mayorías y minorías y la opinión y la popularidad del presidente. El Congreso en general no va en contra de un presidente muy popular. Y si huele sangre, sabemos lo que pasa. Está muy bien explicado en un texto fantástico de Guillermo O'Donnell que se llama Democracia Delegativa, donde habla de justamente cómo el cambio súbito de la opinión pública muchas veces deja a presidentes que se sienten como el alfa y omega de la política en una situación muy vulnerable. Y tercero, la opinión pública que reacciona frente a la capacidad que tiene el gobierno de atender las principales demandas, ¿no? En estos tres vértices el gobierno venía realmente en una dinámica complicada en los meses previos a la elección, ¿no? Y eso creo que por eso digo esto de conectado con la derrota contundente de septiembre, reavivó justamente no solo las dudas sobre el desempeño electoral del gobierno, sino también sobre la gobernabilidad. Tercer punto, las dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina, porque me parece que había
una especie de idea de círculo virtuoso en torno a la elección. Si la elección de intermedia sale bien, se despeja el riesgo político, que es uno de los componentes que explica el riesgo país que tiene la Argentina. Despejado el riesgo político que da el riesgo país, el gobierno puede volver a los mercados, hacer una operación de manejo de pasivos, despejar pagos de deuda en los próximos 3 o 4 años, alejar el fantasma de un default, ¿sí? Y obviamente, si había un mal desempeño en octubre, si octubre era una réplica de septiembre, el gobierno iba a tener un problema. Y creo que lo vimos, ¿no? Antes de que Scott Bessent hiciera el anuncio del swap, antes de que el Tesoro de Estados Unidos interviniera, lo que vimos fue lo que era previsible, que con un mal resultado en septiembre, el tipo de cambio se iba al techo de la banda, el gobierno vendía reservas prestadas del FMI, básicamente, para evitar una disparada del tipo de cambio, y eso afectaba negativamente la percepción que tenían los tenedores de bonos sobre la capacidad de pago del gobierno, ¿no? Es un escenario malo, definitivamente, ¿no? Parte de esto se calmó con el anuncio de Estados Unidos, pero tampoco se calmó tanto, porque antes de la elección el riesgo país estaba arriba de 1000 puntos básicos, ¿no? Y finalmente, el cuarto elemento de incertidumbre que introdujo la elección del 7 de septiembre fue la perspectiva de vuelta del peronismo en 2027, ¿no? ¿Qué hizo la elección? Bueno, la elección de octubre lo que hizo fue como un poco como lo que pasaba en 1984 de Orwell, que uno podía reescribir el pasado, ¿no? Y es como que hubiera borrado la elección de septiembre, ¿no? Por lo menos en lo que respecta al gobierno, no respecto del impacto que la elección de septiembre tuvo en el peronismo, ¿no? Entonces, el gobierno se podría decir que no solamente estuvo por arriba de las expectativas, sino que aparte, en términos futbolísticos, ganó, goleó y gustó, ¿no? Ganó la provincia de Buenos Aires, revirtiendo una desventaja de 14 puntos. Sacó 64 bancas entre el PRO, la UCR y la Libertad Avanza, la mayoría para la Libertad Avanza y la mayoría de algunos que se pasaron después del PRO a la Libertad Avanza también, o sea que le agrega caudal legislativo. Tuvo mandato, digo, sorprendió, ¿sí? Y eso, aparte, agreguemos otra cosa, que era que qué fantasmas había, aparte del peronismo, el fantasma de Provincias Unidas. El gobierno ganó, si la memoria no me falla, 15 de las 24 provincias. Le ganó a buena parte de los oficialismos de Provincias Unidas. Digo, de alguna manera, ese problema de ingobernabilidad o de dudas de gobernabilidad que uno podía tener el 10 de diciembre, o más antes del 10 de diciembre, cuando Milei ganó en segunda vuelta, queda conjurado, ¿no? Y tiene, si yo me atengo a los 3 vértices de mi triángulo, una situación mucho más optimista, ¿no? De hecho, creo que si uno lo pudiera medir, yo miro el índice del Ditela, ¿no? El índice del Ditela de octubre, que termina siendo como una suerte de, no me gusta decirlo predictor, pero tiene una correlación muy alta con el desempeño de los oficialismos a nivel nacional, mostró que en octubre hubo si uno mira confianza del consumidor, una reversión de expectativas. Había un mayor pesimismo respecto al futuro, en octubre eso se revirtió, y un crecimiento, un rebote en la confianza del gobierno. Mira el riesgo país, hoy creo que el riesgo país cerró por abajo de 600 puntos básicos, que es el nivel más bajo que habíamos tenido desde prácticamente, yo creo que desde el año 2017, debe ser, si hoy cerró abajo de 580 puntos básicos, debe ser el más bajo, porque en enero el riesgo país había estado, previo a la asunción de Trump, estaba alrededor de 580 puntos básicos. La inauguración del gobierno de Trump lo hizo subir un poco. Algunas cuestiones de política monetaria cambiaria lo hicieron subir un poquito más y después cayó después del acuerdo con el fondo, pero cuando empezó el ruido electoral volvió a subir, y cuando después del 7 de septiembre. Con lo cual, digo, el gobierno queda en una situación muy positiva porque el peronismo, la elección del 7 de septiembre, de alguna manera le permitió disimular un estado bastante problemático, ¿no? La elección de octubre lo que muestra es, punto uno, bueno, Milei gran ganador. Punto dos, hoy no hay uno no ve una oposición hoy, o alguien con proyección. No digo que no pueda
venir, pero hoy no, y no está, y me animo a decir que no es el peronismo, o por lo menos no el peronismo en este estado. Si uno mira no los porcentajes, el absoluto de votos, tanto para provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, el peronismo cada vez tracciona menos votantes, ¿sí? La elección del 7 de septiembre incluso es una elección mediocre para el peronismo, que obviamente si uno saca 3.800.000 votos y vota el 62% del padrón bonaerense, la elección es muy buena, pero uno no puede dejar de mirar que 3.800.000 votos era lo que sacaba Cristina sola, ¿sí? En 2017. Y en esa elección Massa y Randazzo iban por afuera. Y uno mira las elecciones legislativas de 2017, 2021 y 2023 y ve la tendencia es clara, ¿sí? Declinante. Y mira las elecciones presidenciales y lo mismo, cuando uno hace la suma de todos los peronismos, lo mismo. ¿Qué pasa acá? Yo creo que el peronismo tiene una, no voy a decir nada original, pero digo, hay un meme que está dando vueltas por ahí que dice una persona que ve a un asaltante y dice, ay, qué suerte, no es otro análisis sobre la crisis del peronismo. Pero digo, creo que es muy evidente que el peronismo tiene una crisis de liderazgo que no es nueva, que viene del 2015, me parece, que no la termina de resolver y donde hay una figura que bloquea eso, que todavía retiene mucha popularidad en el Gran Buenos Aires, ¿sí? Y que le saca algo que yo creo que era un gran activo del peronismo en el pasado, que era la flexibilidad ideológica, ¿no? Esto de que el peronismo podía ser neoliberal en una década, bolivariano en la década, y nadie se mosqueaba. Eh, Eso me parece que es, no sé si un logro o qué, pero llamarlo logro me cuesta. Me parece que es un resultado de lo que ha sido la etapa de Cristina Kirchner, ¿no? Que ha querido convertir al peronismo en un partido de izquierda latinoamericana y lo va confinando de alguna manera, ¿no? Las nuevas canciones que quería cantar Kicillof, más bien, yo creo que puede haber una pelea de poder ahí, pero no en términos de ideas. Si el liderazgo tiene que ver no solo con poder, sino con ideas, Kicillof que quiere nuevas canciones, más bien lo que ha armado es una banda tributo, una banda homenaje a una gran banda del pasado, ¿no? Entonces no suena nuevo. Eh, entonces, yo ahí lo veo con problemas. Donde, digo, si uno lo piensa, nunca el peronismo ha tenido una cuota tan chica de poder institucional. La cantidad de provincias que están gobernadas por el peronismo, la cantidad de bancas en el Senado, que esa es una novedad, ¿no? Digo, estar abajo de las 30 bancas desde que se amplió el Senado no tiene precedente. Eh, y con una crisis de liderazgo que no la logra resolver y con una unidad que uno podría decir que está atada con alambre. Evidentemente, si hubiera una situación de oportunidad, el peronismo se rearma, ¿no? Eso es clarísimo, pero hoy no parece no parece que la fuera a tener y con mucha confusión, ¿no? Y después, bueno, Provincias Unidas que no se termine, que no llegó a armarse, ¿no? Entonces, eh, yo al gobierno lo veo en una situación mucho mejor por esta serie de cuestiones y con una etapa nueva, ¿no? Mucha gente habla del Milei conciliador. Es cierto, no es algo que empezó el día siguiente de la elección. Eh, si no te voy a decir cuál fue el primer paso, dejar de insultar. ¿Sí? Y dijo que iba a dejar de insultar y dejó de insultar. El segundo paso, o el segundo momento de pragmatismo calmo, podríamos llamarle, o de dejar al personaje gritón fuera de la escena, fue la elección del 7 de septiembre. Milei mandó dos mensajes. A los mercados les dijo, la política económica no se cambia, la política fiscal no la vamos a sacrificar. Y al electorado le dijo, cometimos errores políticos, vamos a hacer los cambios que sean necesarios. Vino una nueva instancia en la que podíamos ver al Milei así desorbitado, que fue la presentación del presupuesto. A mí me costaba entender por qué iba el presidente a dar un discurso para presentar el presupuesto, que es un trámite administrativo, es legal, pues algo es uno simplemente mandar el proyecto de ley, el mensaje, o sea, que entre a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados y que de ahí se ha girado a Hacienda y chao. Pero digo, dado como estaba el clima social en ese momento, con cuestiones como con el Congreso debatiendo la emergencia en discapacidad, la emergencia pediátrica, los vetos sobre las pensiones,
Uno pensaba, bueno, una palabra de más acá y la calle se puede poner complicada, ¿no? Y no, de vuelta, la moderación. Y el día de la victoria, moderación también y convocatoria al diálogo, ¿no? Lo cual yo creo que es muy bueno. Ahora, muchas de las cosas que se pensaban de las semanas previas a la elección quedaron descartadas con la elección, ¿no? Digo, esta idea de empoderar a Santiago Caputo, lo de ampliar la coalición, creo que eso estaba bien o iba bien con otro resultado electoral, un resultado electoral más gris, un resultado electoral que de gris no tiene nada, más bien violeta, eh, reafirma un poco más bien, y fortalece a la hermana del presidente, a la apuesta que hizo de alto riesgo, que fue lo de ir a competir al territorio de los aliados, y me parece que marca una vuelta a lo que fue la fórmula de gobernabilidad del 2024, con mayores chances de éxito, ¿sí? O sea, esta fórmula de gobernabilidad era básicamente usar las herramientas presidenciales, ¿sí?, fuertes que tiene nuestra Constitución, el veto fuerte, el decreto de necesidad de urgencia. En ese caso, en el 2024, combinado con la discrecionalidad que da no tener presupuesto, eso creo que va a cambiar, y con la confusión que generó en el sistema de partidos el arribo de Milei, cosa que es característica de cuando llega un líder del tipo de Milei. Digo, en ciencia política creo que nadie tendría mucho drama en decir que es un caso de populismo. Puede cambiar, pero digo, la estrategia que usó fue de populismo. O sea, un líder que tiene una conexión directa con el electorado, no mediada por partido ni nada por el estilo. Eso suele ser como un shock para el sistema de partidos y lo hemos visto en otros países, ¿no? Eso le ayudó mucho y cierto pragmatismo que funcionó bien durante un tiempo. Y este año de elecciones, bueno, eso no funcionó bien. Pero esa fórmula ha quedado revalidada porque ahora el gobierno tiene una situación mucho más cómoda en lo legislativo. Es cierto que tiene que retomar, si uno quiere, el espíritu que hubo entre marzo, entre cuando Milei pragmático convoca a los acuerdos de mayo y la sanción de la ley bases y del paquete fiscal, ¿no? Aunque en una situación de mayor fortaleza negociadora. ¿Qué sigue? Yo creo que el test de cuán dispuesto Milei está a realmente negociar va a ser la sanción del presupuesto, ¿no? Yo creo que Milei necesita un presupuesto, sobre todo si realmente quiere volver al mercado el año que viene. El presupuesto 2023 no tiene la autorización para colocar deuda, y que es la clave también para destrabar las reformas que quiere hacer. Y me parece que la ventana de oportunidad para esto es una ventana de oportunidad relativamente limitada. Bueno, yo con eso termino, les agradezco mucho y de ya quedo abierto a comentarios y preguntas. Acá, primero, he levantado la mano, es nuestro amigo que cumple. El micrófono, por favor. Nuestro amigo que cumple medio siglo como director fundador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de La Plata, ¿no es cierto? Que además ha sido miembro o es miembro de los dos institutos, ¿no es cierto? D'Agostino, adelante. Bueno, muchas gracias, Rosendo, por este reconocimiento, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Esta elección, evidentemente, no hay lugar a duda, fue una elección extremadamente polarizada, ¿no? Y que el resultado fue sorpresivo. Muchos dicen que ni siquiera Milei y sus seguidores pensaban que iban a ganar por una diferencia de más de 10 puntos, ¿no? Evidentemente, las encuestas de opinión, algunas, digamos, se aproximaron al resultado, como es el caso de Trends, la consultora de Tomás Banchero, Atlas Intel, la brasileña, Management Fit, y fueron las que, digamos, más se aproximaron a, al resultado de las elecciones del día 26 del 10. Evidentemente que las fuerzas políticas intervinientes, como es el caso de la Libertad Avanza, ha logrado la primera minoría de un pueblo que evidentemente ha reconocido o le ha dado un crédito a Javier Milei, ¿no? Fundamentalmente.
La Libertad Avanza de esa manera logró el 40%, como acá muy bien decía la de aquí, ganó en 16 provincias, tiene 53 bancas en diputados y 13 en el Senado. Y evidentemente, si bien Milei ganó, pero sigue sin mayoría propia en el Congreso, ¿no? Evidentemente, los esfuerzos que realizó en esta campaña, digamos, se puso el presidente la campaña al hombro y, bueno, salió a recorrer varias provincias y eso le dio muy buenos resultados porque ganó no en 16 provincias, pero en las 4 más importantes, que es provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, ¿no? El lema de campaña, y esto es muy importante, de la Libertad Avanza fue: la libertad avanza o la Argentina retrocede. Esto es muy importante porque si hay algo, y lo voy a volver a repetir después, que, digamos, determinó esta elección, es por un lado el tema del miedo y por otro el tema de que el discurso del pasado ya no sirve y el discurso del futuro es lo que, digamos, tiene, digamos, proyección y lo que busca el electorado. Evidentemente, también apoyó a Milei los sectores del antiperonismo y el antikirchnerismo. El peronismo, como se ha precisado muy bien, me parece que en estas circunstancias, si bien contuvo o conservó el núcleo duro, de modo alguno la, la crisis que tiene de su liderazgo, el movimiento, el partido, que, bueno, la reina Cristina, con su lapicera y su dedo, no permite una democracia interna, ha llevado a una serie de disputas internas que, bueno, se han visto en esta elección, donde el peronismo, a mi entender, no tuvo ni estrategia ni discurso. El peronismo, evidentemente, ha perdido poder de fuego en las actuales circunstancias, pero evidentemente va a seguir siendo la primera minoría en ambas cámaras. Otra cosa que se ha puntualizado muy bien es el fracaso de las terceras vías. Había una gran expectativa con esa reunión de 6, que después se conformaron 7 gobernadores, pero Provincias Unidas, que fue la fuerza política que, eh, digamos, conformó a ese grupo de gobernadores con una gran expectativa, solo alcanzó un 8% de la votación. El ejemplo más paradigmático de lo que ocurrió con estas terceras vías fue el caso de Schiaretti. Es un verdadero estudio del caso. Las encuestas de opinión daban que Schiaretti iba a sacar alrededor de un 42% y solo alcanzó a un 28%. En la última reunión, Rosendo dijo en el cierre, muy bien, que íbamos a discutir el tema de las interpretaciones de este último comicio, ¿no? Evidentemente, ¿qué sucedió en el electorado para tener un comportamiento ajeno a las previsiones, ¿no? Bueno, yo considero que hay distintos factores que, provocaron este resultado del día 26, el 10, ¿no? En primer lugar, el clima local que vivíamos, el contexto, ¿no? En donde, digamos, semanas previas, como aquí se ha dicho, se hablaba de una supuesta inestabilidad financiera, de la presión alcista del tipo de cambio, del miedo a un posible desequilibrio económico o de un posible lunes negro. Y bueno, todas esas circunstancias evidentemente influenciaron, como muy decía aquí, en un mes antes el riesgo país estaba alrededor de 1.500 y el día lunes el dólar estable, el riesgo país bajó, las reuniones de la noche de Wall Street, las acciones subieron un 12, un 15%, es decir, que los efectos del resultado, desde el punto de vista económico,
fueron beneficiosos, ¿no? Otro factor interesante, el segundo, es el factor Trump, o yo llamaría la presión Trump, o también el tándem Trump-Bessent. Todos sabemos que esta administración de los Estados Unidos ha puesto como uno de sus ejes principales América Latina. Antes de América Latina, acá está el académico Rodríguez Llavarini, con quien muchas veces, hola Alberto, recordamos en nuestras estancias por allá en los Estados Unidos, no ocupábamos ni el segundo ni el último lugar, América Latina. Era una cuestión, digamos, muchas veces la América Central era el patio trasero y nosotros éramos una cuestión residual. Hoy, para esta administración, digamos, el prisma intervencionista está presente y han encontrado en Javier Milei un aliado muy importante. Todo el tema de las negociaciones, del salvataje, de la línea swap de los 20.000 millones y la presión de Trump fundamentalmente fue clave para instalar la idea de que en caso de una derrota no habría respaldo financiero posible y que el caos sería inevitable, ¿no? Bueno, esto generó evidentemente varios miedos. Uno de los miedos fue el miedo del regreso del kirchnerismo como fuerza política predominante, lo que vulgarmente se ha denominado el miedo cuca. Bueno, el factor miedo es un factor evidentemente que se ha instalado en esta última elección. Si bien el miedo, como todos conocemos, es una emoción que tan antigua como la vida humana, ¿no? Pero ese es el miedo, hace muchos ruidos. Y el miedo muchas veces está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Muy bien, esto me lleva, para concluir, a dos reflexiones finales. En esta elección, el miedo pudo más que la bronca. Y como dije hace unos minutos, el tema de todo lo que, digamos, discurso político se traslade al pasado, no tiene futuro. Es decir, que para las nuevas generaciones no tiene cabida, digamos, el discurso del pasado. Nada más, Rosendo. Gracias. Otro comentario, pregunta. Académico Rodríguez Llavarini. Gracias, presidente. Gracias también, doctor Jaunarena, por su invitación. Y muchas gracias sobre todo al expositor, Ignacio Lavaki, realmente completa y muy precisa. Solamente quería dejar algunos interrogantes que tengo. El primero es Caputo Cari. Sería la sensación, o uno parece apreciar, que está claro el triunfo de Karina, como usted bien lo afirma. Pero es importante ver que representan lo contrario de lo que los ha llevado a empoderarse, porque Karina era la confrontación y lo que nos queda como estrategia después de la elección es la negociación. Mientras que Caputo, que su estrategia era la negociación, en este momento puede también sacar sus laureles diciendo, bueno, esta lectura que yo soy el perdedor absoluto no es cierta, y yo creo que se reafirma exactamente en lo que ha sucedido en estos días, que volvió al lugar que yo creo más cómodo se siente Caputo, que es de asesor, sin firma, que fue lo que lo enemistó tanto con Franco, cuando le dijo que se hiciera cargo, que no se la perdonó porque sabe que es un fóbico de la firma, hay gente así. Las responsabilidades en la Argentina no se perdonan, siempre terminan en la justicia, fuera cual fuera la decisión. Así que me parece que ese es un punto a considerar de cómo ha quedado conformado el triángulo. Ahora vimos una versión del pentágono en el caso de
los últimos analistas políticos, por lo menos del domingo. Segundo, quisiera insistir en lo que usted ya insistió, el Senado, muy importante. Nunca había sucedido que tuvieran no grado de debilidad, pero haber perdido tantas bancas o haber llevado a un nivel que no les permita al justicialismo tratar como una casa propia. Y esto es particularmente significativo por la relación con la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora el principal problema que tuvo la ejecución del programa económico en bases 1 y en bases 2, suponga con base 2 que lo aprobaron, es en última instancia las cautelares. Las cautelares no permitieron en última instancia prácticamente regular, ni hacer, ni cambiar ninguno de los aspectos que estaban contenidos, en particular en el fuero laboral. Y tercero, lo señaló muy bien el senador D'Agostino, mi querido amigo Carlos, la política internacional nunca, desde hace mucho tiempo en la historia nacional, cumplió un rol electoral de este tamaño. Desde Braden o Perón, donde se hizo una lectura nacionalista, a esta que se hizo una lectura absolutamente pro Estados Unidos, en términos de que era o el 2001 y la noche, o bancarse que había que votar a Milei. Y la gente votó no volver al 2001, y que en última instancia era mejor estar en Occidente que estar en cualquier otro lado. Me parece que estas son otras formas de, a lo que usted dijo, de dar una vuelta más por lo que nos viene enseguida, que ya está sucediendo, que es cómo se va a rediseñar y ya se está reseteando la política internacional en forma inmediata y abrupta, profundizándose, la negociación necesaria para desbloquear a los jueces. Y por último, creo que sí, lo que encontró un nuevo equilibrio y se ha marcado muy bien, es cómo está ese triángulo pentágono dentro de la actual situación postelectoral. Y muchas gracias nuevamente, Ignacio. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En lo de Caputo y Carina, si yo me pusiera en los zapatos de Santiago Caputo, pensaría un poco como el personaje de un cuento de Borges que se llama Deutsches Requiem, ¿no? Sí. Donde el personaje, para los que no leyeron el cuento, que es muy bueno, es un alemán que después de derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, lo van a fusilar por criminal de guerra. No estoy diciendo que Caputo sea un criminal de guerra, por favor, pero porque cada vez que alguien alude a Alemania se compra un problema últimamente. Sí, verdaderamente. Digo, Pañi citó el libro de Asby Turner y ahí tiene un juicio. No, lo digo por otra cosa. Porque ¿cuál es la lectura que da Borges en ese cuento? Que importa más el triunfo del método que quién es el vencedor, ¿no? Que es lo que llega al personaje de Deutsche Requiem. La conclusión dice, ¿qué importa que sea Alemania la derrotada, Inglaterra la vencedora, si fueron nuestros métodos brutales los que ganaron, ¿no? Acá uno puede decir, bueno, el método de ir por el diálogo y la negociación es el que termina siendo el que va a imperar. Yo creo que con mucha influencia de parte de Estados Unidos y del Fondo Monetario, que lo venía reclamando hace mucho tiempo, pero quien termina empoderada es Karina Milei, porque ella fue la que, cuando hubo que definir la estrategia electoral de quien quería negociar, dejaba al gobierno en una situación de mayor debilidad postelectoral, porque era no competir contra, vamos a ponerle Sáenz, no competir contra Valdés, no competir contra los que nos vienen dando gobernabilidad, pero eso implicaba compartir los beneficios de una victoria, ¿no? Una victoria electoral. Y eso les daba más poder de negociación a, podríamos decir, los bloques, a la vía dialoguista, por decirlo de una manera. Bueno, la apuesta de Karina fue de alto riesgo y el costo se pagó en esa sucesión de derrotas legislativas que hubo en los 3 o 4 meses previos a la elección. Pero terminó pagando, ¿no? la apuesta, porque ahora la Libertad Avanza tiene, ya de entrada quedaba un bloque de 80, lo que migró del PRO a la Libertad Avanza lo va a llevar a 87. En el Senado es un bloque de 19 y creo que con el pase, se abrió el libro de pases, como en el fútbol de la senadora Álvarez Rivero, quedan 20 la Libertad Avanza. Con lo cual,
me parece que si alguien tenía, yo creo que ambición de acumular un poco más de poder, bueno, queda restringido a lo que tiene. Eso es, digo, hace poquito, bueno, la semana pasada se murió Dick Cheney. A mí Santiago Caputo en algún punto me hacía acordar a la película esa que se llama Vice o Vice sobre Dick Cheney, ¿no? Donde va poniendo en tal lugar de la administración pública tengo a tal persona, en tal y tal. Yo creo que eso ya ahora queda un poquito más limitado, ¿no? Porque, y que sí tiene una relación, sí, de mucha confianza con el presidente, pero está un escalón abajo. Ahí no hay un triángulo. Un triángulo son, los tres vértices pesan lo mismo, se podría decir. O si es un triángulo muy desbalanceado acá. Digo, donde hay cierto nivel que... Isósceles o escaleno. Exacto, pero no es un equilátero, ¿no? No equilátero. Claramente. Digo, y creo que hay un dato clave, que es que Santiago Caputo no vive en la Quinta Olivos, ¿sí? Y la proximidad es poder, ¿sí? O sea que hay un nivel a donde no accede, ¿sí? Buen punto. Segunda cuestión, el Senado. Bueno, el peronismo todavía tiene poder de veto en el Senado tratándose de lo que es la negociación por la Corte Suprema. Así es. Ahí yo diría que el gobierno hizo mostró un primer intento de dividir al peronismo, ¿no? Porque hubo gobernadores peronistas a los que los invitó a la primera reunión, digo, y a los que son cercanos, aunque a ver, Zamora viene el radicalismo, pero viene actuando en los últimos 20 años más en tándem con el kirchnerismo que otra cosa, ¿no? Pero fue invitado. Silioto, que también fue invitado, ¿sí? Jalil y Jaldo de ella, que fueron invitados, por más que, digo, en la campaña, bueno, cada uno jugaron con Fuerza Patria, ¿no? Digo, en Tucumán con otro nombre, pero digo, incluía al sector más kirchnerista, ¿no? Al de Mansur. Y se trazó una división ahí, que es decir, la oposición no es necesariamente el peronismo, es el kirchnerismo, ¿no? Porque digo, ¿a quiénes se dejó afuera? A Melela, a Kicillof, a Gildo Infran y a Quintela, ¿sí? O sea, es kirchnerismo. Entonces, tal vez en este estado así de confusión, digo, el triunfo de 2023 generó confusión, me parece que el más inesperado triunfo del 2025 agudiza la crisis de identidad, de liderazgo, la crisis que tiene el peronismo, y lo deja todavía con más dudas sobre, bueno, qué repertorio hay que tocar para volver a enamorar al electorado, ¿no? Entonces, eso puede dar una oportunidad para quebrar eso, ¿no? Digo, al peronismo le quedan 28 bancas, hay que sumar 5, ¿no? Si uno quiere sacarle el poder de veto. Bueno, de esas 28 bancas, hay 2 que pertenecen al Frente Cívico y Social de Zamora. Bueno, habrá que explorar, ¿no? Pero digo, es definitivamente algo importante. Vamos a ver cómo encara el gobierno el asunto, ¿no? Porque digo, hay mucho para, no son solamente los jueces de la Corte, digo, está el defensor general de la Nación, está el defensor del pueblo, está el procurador general. Y finalmente la política exterior. Yo no tengo tan claro cuánta gente votó por la política exterior. Sí tengo claro que tener el dólar a raya es algo digo, que ayuda, y que, digamos, ayudó a llegar a la elección evitando tener que hacer algo muy desagradable para la población, que hubiera sido soltar el tipo de cambio, cosa que, digamos, más allá de lo que digan los economistas, yo creo que la prudencia política dice no hay que soltar el tipo de cambio ante una elección. Yo creo que es preferible, no soy heterodoxo ni mucho menos, meter controles. Creo que el gran error de Macri en 2018 fue no aceptar la sugerencia del fondo que le dijo vas a reestructurar la deuda, reimponga la obligación de liquidar, sea pragmático, no se ate a... Y creo que en ese gobierno, el gobierno, más allá de algunas cosas que uno puede cuestionar del segundo trimestre, lo tuvo muy claro, ¿no? Y la ayuda de Bessent justamente le sirvió para llegar. Y sí muestra, sí, yo coincido plenamente, este es el gobierno de Estados Unidos que más interés tiene en América Latina, yo creo que desde el primer mandato de Clinton, ¿no? Ahí fue, yo creo, Bush hijo amenazó con darle cierto nivel de prioridad a la región, pero el 11 de septiembre cambió todo y desde ahí nunca más. Y Biden no, digo, el primer Trump definitivamente mucho foco no le puso a la región. Mar del Plata ayudó, ¿no? Sí, desde ya. Pero
pero yo creo que el ALCA lo mataron antes Estados Unidos y Brasil, que no fueron. ¿No? O sea, Hugo Chávez y Néstor Kirchner se atribuyeron algo que en verdad Estados Unidos con una oferta muy amarreta para países como Brasil o Argentina. Con el resto ya tenía acuerdo de libre comercio, con prácticamente casi todos. Y Brasil que no tenía ningún interés en que saliera el ALCA, porque no por tanto por lo comercial, sino me parece que tenía que ver con la agenda de liberalización de servicios, que es donde Brasil era más reacio y que era como lo que más le interesaba a Estados Unidos. Pero digo, el ALCA definitivamente, la cumbre de Mar del Plata definitivamente ayudó a alejar a la región de Estados Unidos y después no volvió a ser prioridad. Y ahora, por una cuestión geopolítica, yo creo que es evidente que la región es una prioridad. Secretario de Estado y la persona del Consejo de Seguridad Nacional, la misma persona, o sea, algo que como Kissinger, pero de origen latino. Y digo, los barcos en Venezuela no es, yo creo que me cuesta pensar que eso sea solamente drogas, o sea, que sobre drogas. La ayuda argentina, la presión sobre Panamá para salirse de la iniciativa de la ruta de la Franja de la Seda, la presión para que cancele los contratos con los chinos. Digo, si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, es un perro. Pregunta, comentario. ¿Puedo decir algo muy breve? Sí, adelante. Respecto del ALCA, de todas maneras, hay algo que Milei no perdió de vista, que él necesita un acuerdo con Estados Unidos porque lo beneficia más que el acuerdo con la Unión Europea, a la inversa que a Brasil. El de la Unión Europea nunca va a suceder, por definición francesa, mientras que con Estados Unidos se está avanzando mucho en términos comerciales. Y de hecho, los beneficios que recibimos en carne son absolutamente insólitos, por lo menos no previsible para cualquier negociador convencional. Cuando me tocaba negociar, nunca iban a negociar ese sector, claramente. Y sobre todo, después de la barbaridad que le había hecho el ministro de Economía, sobre todo cuando se hizo de los 7.000 millones, a costa obviamente, de las exportaciones de Estados Unidos al mundo. Pero un tema que es opinable, es solo información. Vuelvo un segundito sobre Caputo Carina, ¿no? Porque Estados Unidos y el Tesoro en particular tenían una opinión que había que negociar, y que antes de la elección, y que la que impedía negociar era Carina, cosa que estaba evidentemente claro. Ellos no cambiaron su posición de que había que negociar. Lo que alguien misteriosamente les hizo entender es que el presidente no podía ser separado de Carina. Entonces, cuando Estados Unidos entiende, no quiero caer en la barbaridad de decir que esto es una diarquía, de ninguna manera, pero tengo una semejanza, quizá, dejó de insistir en ese punto. Y la cosa se tranquilizó enormemente y las recomendaciones fueron de negociación general sin condiciones de personas que interviniesen. Y ese fue un cambio realmente muy significativo del Departamento de Estado, Rubio, pero también del propio Tesoro, que está a cargo de un hombre que de política internacional, aparte de finanzas, sabe enormemente. No se puede decir enormemente mucho, ¿no, presidente? Sabe mucho. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Académico Bosol. Gracias, felicitaciones. La exposición brillante de Ignacio me hizo pensar algunas cuestiones y básicamente los títulos son la diferencia entre la gobernanza y la hegemonía y la diferencia entre la alternancia y la pendularidad. Y pondría el foco de esa exposición brillante sobre lo que significó el 26 de octubre en un proceso electoral que duró todo el año. Se reescribió posfáctico, como bien lo señalabas, en el prisma más amplio del devenir del sistema político argentino. Son 8 elecciones presidenciales y 6 alternancias las que hubo en 40 años. Y 2 reelecciones. Por otro lado, este triángulo de la gobernabilidad es un triángulo imposible, ¿no? Es la relación entre
opinión pública, mercados y Congreso necesariamente es de una tensión irreconciliable. Y el arte de la gobernabilidad depende de cómo manejar a unos y otros en tensión de tal modo de que no se rompa el triángulo. Y entonces esto lleva a una reflexión sobre la relación entre los actores y las reglas de juego. Daría la impresión de que los actores políticos argentinos riñen con las reglas de juego, se pelean con ellas, son desaprensivos con ellas. Hasta semanas antes de la elección del 26 de octubre, el ministro de Economía sostenía que votar cada 2 años era irrelevante y pernicioso. Pasamos de la ingobernabilidad, como bien la definías, de la hiperminoría legislativa y el fantasma de la ingobernabilidad, a un triunfo electoral que hace pensar inevitablemente ya en la reelección y en la hegemonía. Y entonces lo que se conforma es un sistema político unipolar sin hegemonía, diría un internacionalista. Necesariamente el presidencialismo lleva al actor principal a querer tomar todo, pero al mismo tiempo necesita jugar con un actor en la sombra, que es el adversario, a quien tiene por enemigo, porque competitivamente le conviene antagonizar, polarizar, pero en el momento en el que pasa de la competencia electoral a la gobernabilidad necesita acuerdos, necesita consenso, necesita construir un alter ego o un competidor u otro actor. Y ahí lo que tenemos en 40 años es este bipartidismo defectuoso, imperfecto, que tuvo su primera gran crisis en el 2001 con la crisis del no peronismo, su segunda gran crisis 20 años después con la crisis del espacio peronista, de lo que estamos atravesando. Y entonces la pregunta, y ahí viene la cuestión de la desembocadura de este 2025, es que nos encontramos otra vez preguntándonos qué tipo de sistema político estamos conformando y de qué manera esta tensión entre conformar a los mercados, dotar de estabilidad a la sociedad, generar un hiperactivismo legislativo que en este caso no vaya contra el presidente, pero que al mismo tiempo refrene las ambiciones de hegemonía, ¿no? Entonces, es decir, de una u otra manera vamos a tener tensiones irresolubles. Y como politólogo, ya que no pudimos predecir los resultados de esta elección, en todo caso sí podemos definir algunos escenarios sobre hacia dónde vamos a desembocar de esta manera. Es decir, la gente pide gobernabilidad, estabilidad, pide votar cada 2 años, finalmente votar cada 2 años sirve para construir gobernabilidad y alternancia. ¿Es la alternancia un valor en sí mismo para el sistema político argentino? ¿Vamos a terminar de sedimentar o elaborar o procesar que la alternancia de una u otra manera no conviene al que pierde, pero conviene en el resultado final del juego entre ganador y perdedor? Y estos son algunos de los interrogantes que dejo picando. Bueno, voy con el triángulo primero. Yo no creo que sea incompatible o que tenga que estar necesariamente en tensión lo que pide el mercado va a resumen Teleca, ¿no? Son millones de personas, o no sé si millones, pero unos cuantos jugadores que no necesariamente todos coinciden, ¿no? Porque digo, tomemos un ejemplo medio tonto. Si hay un inversor que es un fondo buitre que compra deuda en situación de estrés y con la idea de litigar, y del otro lado hay alguien que tiene esos bonos y lo que quiere evitar es el default, claramente el mercado no tiene una preferencia única, ¿no? Entonces es una simplificación grosera. Pero uno diría que el grueso del mercado no son ese tipo de actores que compran deuda para liquidar, sino que son este tipo de actores son más bien marginales, ¿no? Y que el grueso del mercado lo que quiere es, digo, no sé, supongamos que a la Argentina no vienen solamente los que están en busca de una oportunidad de hacer dinero muy fácil en muy corto plazo, sino que es simplemente fondo de pensión que lo que quieren es vivir de renta, básicamente, ¿no? Digo, tienen dinero, lo tienen que administrar y tienen que
lo que quieren es estabilidad y previsibilidad, y yo no creo que el electorado quiera algo distinto a a la estabilidad y la previsibilidad. Obviamente, el mercado va a estar mirando si acumular reservas o no acumular reservas, y eso sí puede tener algún tipo de tensión con si uno quiere que, no sé, que el dólar quede clavado en un precio y la gente quiera comprar dólares baratos para irse de vacaciones. Bueno, sí, va a haber una tensión ahí. Pero me parece una tensión irresoluble. Creo que hay momentos en que eso funciona virtuosamente y otros, digo, evidentemente si la gente votara para presidente a alguien de izquierda y ese alguien de izquierda tiene dos opciones, o confronta con el mercado o trata de amigarse con el mercado. Lula se amigó con el mercado, Chávez confrontaba con el mercado. Si uno confronta con el mercado, tiene que saber que tiene espaldas anchas. Hay contextos donde eso está, qué sé yo. Hay dos politólogos brasileños, Sugo y Campelo, que dicen que a los gobiernos latinoamericanos los premian o los castigan por la suerte que tienen. ¿Y qué es tener suerte? Que te toquen precios altos de las materias primas y mucha liquidez internacional. O sea, porque al final tú, si te premian o castigan en base al desempeño, y tu desempeño está dado a esas dos cosas, en lo que te están premiando o castigando es en base a si tuviste o no tuviste buena suerte, ¿no? Y si tuviste mala suerte, bueno, Maquiavelo ya lo decía, ¿no? Los principados se adquieren o se pierden por una combinación de virtud y fortuna, ¿no? Entonces, el azar, la suerte juega un rol. Pero digo, hay momentos en que no necesariamente es incompatible eso. O sea, yo creo que durante el año pasado estos tres vértices se retroalimentaban positivamente. El gobierno acumulaba reservas, tenía un buen desempeño en materia fiscal, la opinión pública apoyaba y el Congreso no le generaba dolores de cabeza al presidente. Este año la cosa fue más bien lo contrario. El mercado tenía un problema de credibilidad respecto al gobierno, sobre todo por la cuestión de las reservas y después por la política. El Congreso, cuando vio que caía la popularidad del presidente, se envalentonó y la opinión pública, digo, empezó a plantear otros reclamos. Finalmente, puesto entre la opción de la vuelta al pasado o darle un voto de confianza para llegar a 2027 con estabilidad, bueno, prefirió un 40, algo por ciento, prefirió esto último, ¿no? En vez de, digo, como dice el gobernador Kicillof, 6 de cada 10 argentinos no votaron al presidente. Bueno, habría que recordarle que 7 de cada 10 tampoco votaron al peronismo, ¿no? Entonces prefirió eso, ¿no? Entonces yo no lo veo como tan problemático. Hay otras cosas que sí, obviamente, uno puede plantearse como más problemáticas. Yo creo que la alternancia es algo bueno, ¿no? Digo, Jaworski dice eso, que la democracia es un sistema donde los oficialismos pierden, ¿sí? Entonces, evidentemente, si la alternancia genera un péndulo entre privatizar, estatizar cada 4 años, bueno, algún problema hay, ¿sí? Los giros copernicanos en materia de políticas públicas son problemáticos, ¿sí? No es en sí la alternancia, son las opciones. Hay otros países donde hay alternancia, Uruguay, donde no pasa nada. En Chile, yo no veo que el riesgo país se dispare y hay una candidata que va a ser la candidata de la fuerza más votada el próximo domingo, que viene del Partido Comunista. En 2021 ganó Gabriel Boric, que decía que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo, cosa que no fue. Y tampoco hubo tanto escándalo, y cuando ganó Lula tampoco generó tanto problema la alternancia, ¿no? Digo, sí en la previa, pero en el medio Lula hizo la carta del pueblo, la carta del pueblo brasileño, también conocida como carta de Lula a los banqueros, pero creo que el problema no es tanto la alternancia entre qué y qué, ¿no? Y ahí sí podemos discutirlo, pero bueno, yo creo que es algo bueno que haya alternancia. Si no, miremos el ejemplo de esa provincia argentina donde gobierna la misma persona hace 40 años, ¿no? 40, 30 años, ¿sí? Yo creo que me quedé puesto a elegir así en el extremo, celebro que haya posibilidad de alternancia. ¿Qué le pasa a nuestro sistema político? Y bueno, está en reconfiguración. Hubo un proceso de desinstitucionalización del sistema de partidos, el emergente de eso fue Milei, y hoy está en reconfiguración. Hay huérfanos de la política, claramente. Yo creo que el ausentismo expresa eso, ¿no? Hay huérfanos de la política, y así como, yo diría, como más allá de quién gane en 2027, si yo tuviera que tomar una nota o algo así, como hacer una advertencia de cosas que me preocupan, la Argentina va a tener un cambio estructural en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es vaca muerta, ¿sí? Y yo prefiero que, como a mí me gusta que haya alternancia o la posibilidad implícita de alternancia, no que haya alternancia per se, pero que siempre que en cada elección uno sepa que esto no es el PRI 1929-2000, ¿no? O que esto no es
Venezuela, ¿no? Pongámosle pre-2019, o Venezuela 2019. O sea o que no es lo que fue Bolivia hasta el 2000, entre 2005 y 2019, ¿no? O sea, independientemente, o lo que es El Salvador hoy, o Nicaragua, no la ideología, o lo que es Rusia o lo que es Turquía, ¿sí? O sea, la ideología la dejo de lado. Yo prefiero que haya elecciones limpias, donde uno no tenga dudas sobre el resultado, donde no haya una cancha inclinada, donde el referee esté comprado, con el VAR siempre fallando en el mismo sentido, ¿no? Entonces, sí me genera cierto temor, creo que es muy positivo el tema de no eliminar la restricción externa, pero me genera cierto temor con qué tipo de reglas de juego vamos a llegar a esa situación, ¿no? Si vamos a hacer algo más parecido a Noruega o algo más parecido a Nigeria o a lo que fue Venezuela, ¿no? Venezuela también que estatizó el petróleo en los 70. Yo creo que hay algo positivo, ¿no? Que es que la Constitución, bueno, cambiarla es muy difícil. Segundo, que el subsuelo le pertenece a las provincias y hay algo de límite, ¿no? Pero si alguien llega con mayorías, con una avalancha de dólares entrando, bueno, creo que le puede ir económicamente bien, pero me genera ese temor entonces, habrá que ver, creo que es un gran desafío, ¿no? Crear los marcos regulatorios para que no pase lo que ha pasado en otros países, que cuando viene un boom de materias primas, se lo fuman, ¿no? Creo que Venezuela es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Hay otros, pero que no pase como en el libro de Terry Linkar, La paradoja de la abundancia, o que no sea como, a mí siempre me gusta mucho esta frase que dijo un presidente mexicano, López Portillo, que cuando descubrieron el petróleo en los 70 en Cantarell, dijo, haciéndose eco de una frase del bueno, el malo y el feo, que decía que el mundo se divide entre los que tienen revólveres y los que no. Él decía, bueno, el mundo se divide en los que tienen petróleo y los que no. Nosotros tenemos petróleo, hasta ahora nos tocó administrar la escasez, a partir de ahora vamos a administrar la abundancia, y sabemos lo que pasó 4 años después, ¿no? En agosto del 82, o sea, mucha abundancia no hubo. Entonces, yo preferiría una cosa, llegar más con una situación regulatoria a la chilena, ¿no? Donde si hay un boom, ahorrar el exceso, poder hacer política contracíclica. Ahí es mi única preocupación de cara a lo que pueda pasar de 2027 en adelante, ¿no? Bueno, De sí. todos los presidentes, el único que pensó o piensa que el fondo compensatorio anticíclico, llamado técnicamente, y todos los países que vos mencionaste tienen algún tipo de fondo anticíclico. Claramente yo aprendí el concepto en Chile. Así que claramente Noruega es un caso. El anticaso quizás es Kirchner con la soja después del precio de la Rúa contra el precio de Kirchner, ¿no? Fueron 130.000 millones de dólares rifados. Así que me parece que tampoco la ciencia, digamos, económica, que siempre cumple un rol, digamos, secundario, no deja de ser importante cuando todo cambia, pero si vos lo que no cambiás es los equilibrios básicos, que son los que buscan casi todos los países. Europa está como está porque Maastricht fue roto, evidentemente te da una seguridad en términos de riesgo país, en términos, porque en última instancia reconstituir reservas, en última instancia lo que busca es que se pueda preservar el equilibrio básico, que es el equilibrio fiscal. Todos los demás equilibrios siguen a ese, ¿no? Me parece que, yo entiendo claramente, cómo viene el sistema. Eso es para ustedes los politólogos. Lo que digo que es una condición necesaria por ahí, necesaria, no suficiente, es que siempre haya en el gobierno alguien que piense que no se puede jugar con la aritmética porque en general 2 más 2 es 4. Como dijo el presidente, a los que no suman 2 más 2 es 4 no los voy a invitar. Daría la sensación que en este momento, a mí no me gusta excluir a nadie, pero daría la sensación que con esa gente es difícil hablar en este contexto, habida cuenta que todavía Argentina no tiene asegurado que 2 más 2 sean 4, ¿no? Digo yo. ¿Algún comentario más o pregunta? Carlos Weimann.
¿Tengo la palabra o hay otro? Bueno, vos acá y después Carlos Baiman. Y ahí, Ok. dale. Bueno, rápidamente. Entramos, pareciera ser, en una etapa necesariamente de encontrar acuerdos, ¿no? Después de este triunfo del gobierno, yo estoy viendo que hay algunos desafíos justamente que plantean o permiten prever tensiones importantes, entre las cuales veo que las dos reformas sobre las cuales están asentadas, digamos que a partir del 10 de diciembre hay que encararlas, que son la laboral y la fiscal. Y ahí yo veo espacios de tensiones que son difíciles de poder imaginar posiciones de negociación fáciles, especialmente en la reforma sindical. Por otro lado, y siempre conectándolo esto con lo que Fabián había mencionado desde el punto de vista de la gobernabilidad o la gobernanza, como lo queramos llamar. Por otro lado está que hay una sociedad, una opinión pública, que si bien pareciera haber cambiado a último momento, es bastante difícil encontrar las razones o las motivaciones de base, porque en las encuestas uno ve que una de las respuestas más continuadas en las encuestas son las de que, bueno, hay una paciencia social que pareciera ser que tiene una elasticidad que no es normal, o que se estuviera llegando a unos puntos en donde esa elasticidad está encontrando o puede llegar a encontrar rápidamente un cambio, y un cambio inmediato, como quedó demostrado semanas antes de las elecciones del 26 de octubre, en donde parecía que todo estaba configurando un escenario muy distinto del que en 2 semanas después terminó, ¿no? Entonces quería, para sintetizar, estas cuestiones que aparecen con la reforma fiscal, con la reforma laboral fundamentalmente en el ámbito sindical, y este otro tema que hace con el espacio social propiamente dicho en cuanto a su paciencia, ¿cómo lo ven o cómo lo ve en cuanto a posibilidades de ser superadas por un gobierno que ha mostrado en su esencia un cierto dogmatismo, por lo menos un dogmatismo ideológico en lo económico, sobre el cual ahora se dice que hay una mayor flexibilidad, pero que uno se pregunta si eso es coincidente con sus convicciones, ¿no? Bueno, no sé si fui claro en el planteo. Carlos Baiman. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Simplemente un comentario. El apoyo, las elecciones las ganó el gobierno. Ahora, ese apoyo no es un apoyo principalmente programático. O sea, la mayoría de los analistas y los datos de encuesta, etcétera, indican que es un apoyo que, por un lado, puede entenderse como un agradecimiento al hecho de que el gobierno de Milei redujo drásticamente la inflación y, en ciertos sectores, un miedo a la vuelta del kirchnerismo. Ahora, el objetivo declarado de Milei no es simplemente estabilizar la economía, que es básicamente lo que ha estado haciendo hasta ahora, sino llevar a cabo una serie de reformas en el plano de la economía que realmente implican una revolución. O sea, la revolución más digamos, la transformación más importante de la economía argentina desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, esencialmente, en lo que respecta a la economía, abrirla al mundo. Y por otro lado, en lo que se relaciona con el Estado, suprimir o por lo menos restringir el corporativismo que relaciona al Estado con la sociedad y desregular ampliamente la economía, o sea, el control de la economía por el Estado.
Ahora, el problema de estas transformaciones estructurales es que afectan no solamente ideologías, sino básicamente intereses de sectores poderosísimos de la sociedad argentina, porque la sociedad argentina es una sociedad bloqueada. O sea, hacer estas transformaciones que plantea Milei en el mediano plazo implicarían beneficios para la mayor parte de los sectores de la sociedad. En el corto plazo, enormes costos para sectores importantísimos de la sociedad y con un gran poder político. De modo que la pregunta que yo me hago es, ¿será Milei en última instancia un reformista modesto cuyo objetivo es, en el plano económico, solamente la estabilidad económica y la administración de los beneficios de Vaca Muerta y otras áreas del RIGI, de modo de mejorar la situación económica de sectores de la sociedad de bajos recursos o sectores postergados, tales como los jubilados, etcétera, o intentará avanzar en sus reformas estructurales? Si ese fuera el caso, o sea, si tuviéramos un Milei revolucionario, no un Milei reformista modesto, los obstáculos políticos siguen siendo fortísimos. Porque tratemos de entender lo que significarían estas reformas. Una reforma, una apertura liberal de la economía, la que hubiera propuesto Milton Friedman, que es eliminar en un tratamiento de shock todos los aranceles de importación, pulverizaría una proporción importantísima de la industria argentina. Una reforma laboral, que el tipo de reforma laboral que requeriría la apertura de la economía no es esta reforma super light que está siendo discutida o que va a ser discutida por el Congreso, sino que el componente esencial que requeriría esa reforma laboral profunda es la sustitución de las indemnizaciones por despido por un seguro de desempleo robusto. Porque yo estoy pensando, ese es el tipo de reforma laboral que sería necesaria para la reconversión de las empresas ante la apertura de la economía. O sea, de modo tal que, digamos, en un escenario virtuoso, que haya amplios recursos crediticios, de modo que las empresas o aquellas que quieran hacerlo puedan reconvertirse. Y eso implicaría enormes desplazamientos y reabsorción de mano de obra, que serían muy difíciles para las empresas pequeñas y medianas con el tipo de indemnización existente en este momento. Ahora, este tipo de reforma laboral afectaría a los intereses centrales, no solamente del movimiento obrero, sino de las administraciones políticas de las provincias y ciudades y regiones más afectadas por las transformaciones que implicaría una apertura de la economía. Cuando hablamos de la reforma impositiva, el tipo de reforma impositiva que plantea Milei tiene como núcleo central la transformación tributaria de modo tal que cada provincia establezca los impuestos que necesita para el funcionamiento de su Estado, con ayuda suplementaria para las provincias más pobres. Obviamente, todas las provincias, ricas, pobres, norteñas, sureñas, etcétera, todos los gobiernos provinciales estarían absolutamente en contra de esto. Y la reforma previsional, el tipo de reforma previsional que sería necesaria para que acabemos con estas jubilaciones misérrimas que hay en la Argentina, es un sistema mixto como el que existe en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, etcétera, que mezclara un sistema de reparto pequeño con un sistema de capitalización mucho mejor diseñado que el que hubo en la época de Menem. De nuevo, los obstáculos políticos que produciría simplemente el plantear estas reformas serían formidables. De modo que la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a tener el Milei reformista modesto, que terminaría con un gran logro que es la estabilización de la economía y el mejoramiento del nivel de vida, el mejoramiento marginal de los intereses económicos de los sectores menos privilegiados, o un Milei revolucionario que intentará avanzar con estas reformas estructurales
que produciría tensiones políticas fortísimas. Bueno, Sí. Ignacio, y después, doctor Jaunarena, sus comentarios de cierre. Bueno, están conectadas las dos preguntas. El tema de la reforma laboral. Yo creo que hoy es el momento con menos obstáculos para eso, pues si pensamos que el empleo registrado formal, ¿hace cuánto que no crece? La misma, tenemos, ¿cuánto tenemos? 7 millones de empleados formales asalariados privados desde hace 14 años. Digo, si los sindicatos se ponen en contra, y digo, hay mucho escrito sobre cómo lidiar con el movimiento obrero cuando uno quiere hacer reformas. Hay un libro bastante bueno de María Victoria Murillo sobre eso, comparando las experiencias de Menem, de Salina de Gortari y de Carlos Andrés Pérez. Una experiencia fallida, la de Carlos Andrés Pérez, dos experiencias razonablemente exitosas en términos de avanzar con reformas contra la voluntad de los sindicatos o dividiéndolos. Está bien, eran partidos que tenían un vínculo histórico con el movimiento obrero, pero me parece que, digo, ya tuvimos 2 años de ajuste y los sindicatos no fueron un problema, el manejo de la calle no fue un problema, con lo cual yo no tengo tan claro, digo, si hay un momento para hacer la reforma laboral, me parece que es ahora, ¿no? Con el peronismo, en el momento de mayor debilidad en el Senado, yo hubiera querido a Alfonsín tener este Senado, ¿no? Entonces, yo creo que o de la Rúa, digo, este es el momento, si se propone avanzar con eso, ¿no? Digo, me parece más fácil eso que resolver el tema de la Corte Suprema, por ejemplo. Creo que la reforma laboral, de hecho, es más simple que la reforma tributaria. Evidentemente va a haber resistencia de los perdedores. Digo, tanto la pregunta suya como la de Weisman, a mí me hacían acordar a un economista llamado Mancur Olson, ¿no? Que justamente lo que decía era que los grupos más chicos, que son los que más concentrados, tienen mayor capacidad de acción colectiva que los grupos grandes, y que las reformas son un ejemplo de eso, ¿no? Beneficiarios dispersos, ¿sí? Que no se van a juntar a una plaza a defender reformas, y perdedores concentrados que saben que si no rosquean, si me permiten la elección, la palabra, si no van a la plaza, en el caso de los sindicatos, o el caso del lobby es el de las empresas que compiten contra importaciones, saben que pierden y que el peso de cada uno es muy importante. O sea, una persona no va a la plaza y dice, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Entonces, digo, ese tema está. Ahora, está el contexto de oportunidad. Yo no sé si Milei tiene que ser revolucionario. Digo, se puede ser revolucionario en términos de los cambios que uno hace, pero no necesariamente en los modos, ¿no? Yo siempre me acuerdo lo que dijo Carlos Torres, que fue que Juan Carlos Torres, que decía que Perón había sido revolucionario y estuvo desde el 43 hasta el 55, ¿no? 43 años como ministro, después ya como presidente. O sea que se puede ser revolucionario en los cambios, pero reformista en los modos, ¿no? En el alcance. Digo, habrá que ver si el tiempo le da a Milei para hacer eso. Digo, y de vuelta, la capacidad de hacer estos cambios dependerá de cuánto apoyo político tiene. Me voy a poner un ejemplo totalmente opuesto. Salvador Allende quería hacer que Chile se fuera del capitalismo al socialismo, pero por vía democrática, ¿no? ¿Y cómo lo planteaba? Decía, bueno, ganando una sucesión de elecciones, cosa que no le salió bien, pero digo, lo que quiero decir es, existe una forma, si uno va ganando una sucesión de elecciones, va juntando capital político para sobreponerse a eso. Si hay ganadores tanto dentro de la sociedad como dentro del sector privado, bueno, va a haber una coalición reformista que pueda ser contrapeso de la coalición del statu quo. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes y de quienes han colaborado realmente con aportes importantes a la brillante exposición de Ignacio Larraqui. Yo voy a terminar confesándoles un sentimiento que tengo yo, muy simple. Hay una vieja idea que dice que es muy difícil, o que es más difícil saber ganar que saber perder. La pregunta que me estoy haciendo yo es si esta vez Milei, a través de estas elecciones, cuyo resultado casi inesperado, va a saber ganar. Todavía lo estamos pensando. Y también me pregunto si la oposición va a saber perder.
porque el rol del kirchnerismo en los últimos 2 años ha sido realmente deprimente. Es como si ellos no hubieran tenido nada que ver con todo lo que pasó en la Argentina. Así que mi ruego es que Milei esta vez sepa ganar, porque la vez anterior que ganó no supo ganar, porque si la política es el arte de hacer posible lo necesario, Milei no hizo nada que fuera posible de lo necesario. Así que creo que estas son mis esperanzas, mis expectativas. Creo que la elección, de todas maneras, nos salvó de un caos, porque si hubiera perdido el gobierno, esto hubiera sido realmente un caos. Así que creo que de lo peor que pudo haber pasado, pasó lo mejor. En definitiva, me voy con estos interrogantes que solamente el tiempo me va a contestar, pero me voy conforme porque los aportes de todos ustedes han sido muy significativos. Muchas gracias.